Vamos a trabajar con el tema la cordura del libro Esperanza para hoy, página 330. Mis padres se divorciaron hace más o menos 2 años. En ese momento dejé en claro que no iba a intervenir en ese asunto de ninguna manera. Lo logré bastante bien, permaneciendo físicamente alejada de sus problemas, pero en el plano emocional estaba hecha un desastre. Mi madre no me oía cuando yo decía que no. Llegué a tal punto de cortar todo vínculo con los dos que me pareció la mejor decisión para mantener mi cordura. En teoría, esta era una gran idea, pero tanto mis padres como yo participamos activamente en el servicio de Al-Anon. Mi padre forma parte de las hermandades. Mi madre hace poco asumió el puesto de representante del grupo. Mi marido y yo estábamos con mi padre en una conferencia del programa cuando mi madre entró a la reunión de Al-Anon. Me invadió el pánico. ¿Qué debía de hacer si estallaba un conflicto entre ellos después de la reunión? Si ocurría, ¿cómo podía evitar ser arrastrada al mismo? Mi marido observó mi reacción y con suavidad me recordó mi tendencia a obsesionarme y a proyectar. Su comentario junto con mi formación de Al-Anon me hizo recordar que la mejor manera de hacer frente a la situación era aplicar el lema suelta las riendas y entrégueselas a Dios y nada más. Más tarde, después, escribí un poco y hablar con mi madrina. Pude soltar las riendas de ambos y disfrutar el resto de la conferencia. Pensamiento del día. En Al-Anon aprendo a evitar el síndrome del tengo que. Cuando creo que debo de hacer algo sobre una situación que no es verdaderamente una crisis, es mejor permanecer tranquila, no hacer nada y esperar la guía de mi poder superior. Cuando pienso en soltar las riendas, recuerdo en la vida hay un orden natural, una cadena de acontecimientos en manos de mi poder superior. Cuando suelto las riendas de una situación, permito que la vida evolucione de acuerdo a ese plan. Hasta aquí el trabajo con el tema, la cordura. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. Para los que tenemos el privilegio de pertenecer a la nación, ¿cómo se puede alcanzar más momentos de cordura, teniendo muy en cuenta lo que nos enseña la filosofía de Al-Anon? Solo es posible con la ayuda de mi poder superior y el estudio y práctica profundos de los 12 pasos. De otra forma, no lo lograremos. ¿Y qué es lo que nos enseña la página 211 sobre lo relacionado con este tema? Que antes pensaba que el equilibrio era un privilegio de aquellos que habían crecido en familias no afectadas por el alcoholismo. O sea, según mi punto de vista en ese momento, familias normales. Y pensaba que estaba dañada para siempre a consecuencia de los extremos caóticos que conocí en mi niñez. Ahora sé que es posible sanar, renacer, recobrar el sano juicio. ¿Y en dónde empezamos a recobrar el sano juicio? Por medio de la práctica y aplicación de qué principio. En un estudio bien profundo del segundo paso. Mi único trabajo es estar enteramente dispuesta y con muy buena voluntad. Recordemos, hay que creer. Esta es la palabra clave del segundo paso. Llegamos a creer. Vamos a mirar cómo actúan las personas que han perdido la cordura. Se tornan o tienen sentimientos de tristeza, desesperación, desánimo, muy baja autoestima, cambios muy notables en sentimientos de ira, culpa, etc. Recordemos, hay ocasiones donde se necesita ayuda profesional. ¿Qué puede despertar en mí estos sentimientos nombrados en las preguntas anteriores? Cuando perdemos la cordura también es bien obvio que manifestemos la capacidad de razonar,
y comprender, interactuar con los demás. No es posible y por eso me voy al aislamiento, a la soledad, a la autocompasión, a sentirme víctima, a la depresión. ¿Qué otros principios me ayudan mucho a recobrar la cordura? El padrinazgo, la oración de la serenidad, la oración y la meditación, las expectativas poco realistas, el compartir la coherencia, la comprensión, la compasión, el desprendimiento emocional con amor, sobre todo de esos viejos patrones de comportamiento obsoletos que aprendí en mi niñez. Hay que desaprender como aprender, a enfrentar el pasado, a aceptar la realidad de la vida y asistir a muchas reuniones de Al-Anon. Que dones, valores y virtudes me ayudan mucho con todos los principios mencionados en las preguntas anteriores para recobrar la cordura, la aceptación, la confianza, la fe, la esperanza, la paciencia, la tolerancia, la cortesía, la bondad, la gratitud. Y a través de la práctica y aplicación de todos estos dones y virtudes y valores, recobramos el sano juicio que tanto hablamos en Al-Anon, que lemas son obvios tener muy presente en la recuperación de la cordura. Que empiece por mí, escucha y aprende. Hazlo con calma, piensa antes de hablar y actuar. Vive, deja vivir, suelta las riendas, entrégueselas a Dios. Vámonos con este recordatorio. Hoy tendré fe en mi capacidad para obrar. Cuando el tiempo parezca oportuno, elegiré lo mejor que pueda y permitiré disfrutar de los resultados. Hasta aquí el trabajo con el tema, la cordura.